Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús, dice la palabra del Señor, le dijo, ¿qué le dijo? Mirad, que nadie os engañe. Porque muchos vendrán, versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Querida iglesia, hoy es tiempo, como se llama nuestro templo aquí, fuera de que la iglesia se llama Iglesia Cristiana Cuadrangular, que está ubicada en 140 países del mundo, este logo, en chino, en japonés, como quiera llamarlo, ese logo se ve en cualquier parte del mundo, en 140 países, está Iglesia Cristiana Cuadrangular. Pero el hoy es tiempo, aquí en Cali, es para identificarnos entre las cuadrangulares que habemos aquí. Entonces dicen, la Iglesia Cristiana Cuadrangular, hoy es tiempo, es la del pastor Alberto Vargas en el barrio El Diamante. Ese es el hoy es tiempo. Pero nos gustó ese título, ese nombre, porque de verdad que hoy es tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos hoy el día para decir y reflexionar, pensar y decir, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde he llevado mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu? ¿Qué he hecho yo delante de Dios? Porque el hombre tiene que darse cuenta de que un día, tiene que dar cuenta de su vida, como lo dice Pablo, un día. Nosotros tenemos que dar cuentas a Dios qué hicimos en este cuerpo. O sea, en otras palabras, somos administradores de esta vida, del cuerpo, de tu cuerpo. Tú estás ministrando y administrando tu cuerpo. ¿Qué hizo con él? Y eso tenemos que dar cuentas a Dios. El Señor aquí está en el templo. Como le decía al principio, el Señor no fallaba de ir al templo. Si algo enseñó nuestro Señor Jesús, era ir al templo, a orar, a interceder, a enseñar. Esa era la labor de Él, ir al templo. Dice que cuando salió del templo, los discípulos comenzaron a ver el edificio y las cosas tan maravillosas que estaban construidas. El templo de Jerusalén era una de las maravillas del mundo. En esa época, hace 20 años, era una de las maravillas del mundo. Óigame bien, hombres de todo el mundo, personas de todo el mundo iban a mirar esa maravilla, el templo de Jerusalén. Ese era un orgullo de los judíos, un orgullo emblemático de ellos, de adorar a nuestro Dios verdadero en ese templo. Esos fueron el programa, el diseño que Dios le había dado a Salomón. Volvieron a reconstruir porque este templo en ese momento ya era reconstruido, el templo de Jerusalén, hermoso, grandísimo, que hoy día no queda sino una pared del templo. De sus puertas que tenía no quedan sino los arcos, yo lo vi, los arcos, y no queda sino un muro que se llama el muro de los lamentos. Allí es donde, cuando entramos allí al templo, a la parte donde está el templo, veíamos a los judíos con su kipa y allí dándose como golpes de pecho y como dándose golpes contra la pared, porque fue la única pared que quedó, únicamente como testimonio de su orgullo, de donde adoraban a su Dios, no quedó sino esa pared. Y hoy el domingo no, ellos hasta el jueves, viernes van al muro, de resto viernes, sábado y el domingo están guardados, ellos guardan esos 3 días, ellos no salen.
Se lo digo porque yo lo vi. Es más, en el hotel que estábamos, yo se los he dicho, allí el hotel, usted ya sincronizan los ascensores para que usted suba al piso que vaya, pero el mismo ascensor lo guía. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque ellos no tocan nada. Entonces ya está sincronizado el ascensor, usted sube y él sube, baja, para en cada piso va a parar, hasta que sube y hace lo mismo. O sea, el judío entra y se para allí y no toca nada. Esa es la religión de ellos y las cosas que ellos tienen en su corazón. El Señor está aquí en el templo, salió, pero hay algo que dice el Señor aquí en la palabra, en su palabra, cuando dice en el versículo 2, cuando ellos mostraron los edificios, Mateo 24:2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya estaba profetizando el Señor que ese templo iba a ser derribado, que iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo, de esa maravilla que habían construido. Y todo esto, usted dirá, ¿por qué? Y todo esto, querido hermano, ¿sabe por qué? Por el pecado. Porque el pueblo de Dios no se guardó, porque el pueblo de Dios no lo adoraba como debían de adorarlo, de espíritu, alma y cuerpo. Lo adoraban físicamente, lo honraban con su boca, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y allí vino la destrucción, allí vino la destrucción de Roma y vino y acabó con todo el templo. Pero ellos al salir, inquietos con esa palabra, inquietos los discípulos, con esa palabra en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya no estaban en el templo. Ya el Señor había acostumbrado a ir al monte o al huerto de los olivos. Era saliendo de Jerusalén, saliendo del templo, bajaban bastante y volvían y subían, huerto de los olivos. Al Señor le gustaba orar allí. ¿Y sabe por qué le gustaba orar allí? Porque de allí veía todo Jerusalén, todo el pueblo. Era pequeño en ese tiempo, 2000 años, estaba cercado. Hoy es grandísimo, lo moderno, pero el Señor en el huerto de los olivos oraba por ellos, oraba por ellos, oraba por Jerusalén. Y esto sí que nos trae enseñanza. Ellos estaban inquietos. ¿Cómo así, Señor? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo va a venir esa revolución? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos le preguntaron con esa inquietud. Hermano, yo creo que nosotros también estamos en un tiempo, como dijo el Señor, tiempos difíciles, porque se está viviendo un tiempo de engaño y de mentira en todo el mundo, hermano. La mentira y el engaño se vive en nuestros propios hogares. La mentira y el engaño se vive dentro del mismo, digamos, el esposo o la esposa o los hijos. Si se mueve un hogar es por medio de la mentira, por medio del engaño. Uno trata de engañar al otro, el otro trata de engañar al otro. Y la mentira va creciendo como una bola de nieve, hermano, hasta que lo mata al hombre. Es importante para nosotros dejar la mentira. Es importante para nosotros los cristianos dejar el engaño. Y ya les decía al principio, si va a haber algo tremendo que no va a permitir la entrada al reino de Dios allá, al cielo,
es la mentira. La mentira, el engaño. Hermano, hay mucha gente mentirosa. Fuera de lo que tenemos en el mundo. Ustedes se dan cuenta cómo imitan las cosas, el engaño. Hay un par de zapatos, por favor, estos son Nike, sí, estos son Nike. Y caminando se le queda la suela. Es un chivis, es un engaño, me engañaron. El hombre va a sacar el dinero, va a pagar con su billete de 50 y el que está allá dice, es falso, lo engañaron. Y así mismo sucede en el mundo espiritual, entiéndame, hermano. Por eso es tan importante venir a este lugar. Aquí el siervo de Dios no le va a hablar a usted de ventas ni de negocios, sino qué debemos de hacer para que Dios nos bendiga cada día de nuestra vida. ¿Qué debe de hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Por eso el Señor nos enseña a no dejarnos engañar, aún por lo espiritual como por lo físico o lo natural. Ya que nos engaña el mundo vive con el engaño y la mentira, también la iglesia, lo espiritual, también vive en la mentira. Y por eso se está viviendo lo que se está viviendo hoy día, porque no se ha cumplido la palabra de Dios en sus templos, en las iglesias, predicando la verdad, sino que se dedican a predicar mentira, engaño, embaucando a la congregación. Usted no tiene por qué ser pobre, usted debe de ser rico porque es hijo de Dios. Dicen una verdad y dicen una mentira. Yo soy rico, no en dinero, yo soy rico en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la riqueza que nosotros necesitamos. Cuando nosotros tenemos la riqueza del Espíritu Santo, déjeme decirle que nada ni nadie nos va a engañar. Vamos a saborear el Evangelio donde usted vaya. ¿Es bueno? No, eso no es. Y eso es lo que se está viviendo en esta época, y eso era lo que estaba diciendo el Señor, no va a quedar piedra sobre el templo. Y eso es lo que está sucediendo en nuestros hogares, por la mentira y por el engaño no está quedando ni el marido, ni los hijos, ni los nietos, ni la familia. La familia está destruida, porque nos hemos dejado engañar, y no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. Anoche me enardecía mi corazón, mi alma, de ver a los niños entregados a las mentiras y al engaño del diablo. Al diablo le creen, mas a Cristo no. Y eso es delicado, muy delicado para nosotros vivir una vida de engaño. Pero el Señor nos dice que debemos de prestar atención. ¿Cuántos dicen amén? Dice que estando sentado el 23, Mateo 24:3, estando sentado él en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, ellos estaban inquietos, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Recordemos con ustedes cuántas veces han profetizado que el mundo se va a acabar. ¿Lo han profetizado? ¿Y qué ha hecho la gente? Corra a la iglesia. ¿Por qué? Porque le creyeron. Que va a acabar con todos los niños. Corran a la iglesia. Profecía de hombre, de mentira, de engaño. El Señor nunca dijo cuándo se iba a acabar esto. Nunca lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que la iglesia, usted, cuando yo hablo la iglesia, es usted, la iglesia, porque este se llama templo, lo físico es templo. Nosotros somos llamados iglesia, bíblicamente, y también somos llamados templo porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban inquietos. No nos dejemos engañar con los brujos, los hechiceros. Hoy abundan por toda parte. Por la televisión tienen programas, están entronados y la gente corre.
La gente corre a comprar la prensa únicamente a ver qué le dice su horóscopo. ¿Qué le dice el horóscopo para el día de hoy? Engañados. Pero nosotros, hermanos, no nos debemos dejar engañar. Debemos de creer, eso es lo que dice Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros le creemos a Él, vivimos para Él, vivimos sanamente, en santidad, apartados del pecado y cerca de Dios, nada ni nadie nos podrá hacer frente en esta vida, hermano. Démosle el aplauso al Señor. ¿Qué dice el 4? El 4, versículo 4, Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. Si el Señor Jesús lo dijo en el tiempo, hace 2000 años, que había mentira y engaño, ¿qué podemos decir hoy? Que todo se mueve bajo la mentira y el engaño. Y nosotros hay veces también caemos en ese cuento. Y muchos cristianos, no todos, estoy hablando de la gente cristiana, muchos cristianos son mentirosos. Tienen tanta mentira que cuando abren la boca se les cae la mentira. Pero ellos, el diablo los han convencido, le ha convencido de que como son cristianos y van a un templo, todo está bien. Allí es donde está el engaño. Allí es cuando dice el Señor, le dijo a Jeremías, le dijo Pablo a los hermanos de Gálatas, no se engañen ustedes mismos. Ustedes son los que se están engañando. Querida iglesia, nadie puede engañar a Dios. Nadie. Hasta hoy, nadie ha podido ni podrá engañar a Dios porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Ahora dice el versículo 5, porque muchos vendrán. Mira, y esto mucha gente pasa inadvertido, que hay tantas iglesias, que hay tanta cosa, y no pensar, no mirar, no escudriñar, qué están hablando, cuál es la avaricia, cuál es, eso se ve, se deja ver inmediatamente en un templo, hermano. Usted entra en un templo y lo primero que encuentra son negocios. Ventas de gaseosa, de empanadas, de chorizo, de rellena. De todo lo que usted quiere encontrar, lo encuentra en la iglesia. Mercancía, zapatos, vestidos. De lo que usted quiera encuentra en el templo del Señor. Eso es negocio. Eso es negocio. Y no sé, y uno no darse cuenta. Aún entrando al templo dice, aquí no hay negocios, qué bueno. Esto aquí parece ser bueno. Como ustedes se dan cuenta, aquí no se vende una gaseosa. ¿Sabe por qué no la vendo? No porque no pueda venderla. Hay espacio para poner un enfriador y poner allá afuera o arriba, caspete o cocina y cocinar. Hay espacio. Sino que yo he creído en la palabra de Dios. Yo he creído en la palabra de Dios. Si algo hizo el Señor y lo dejó escrito y se vio, fue que el Señor sacó a todos los negociantes de su templo a látigo. Porque Él dijo, esta es casa de mi Padre, casa de oración es. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Todo eso se tiene que ver. Por eso dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar que están dando. Hoy en los templos, en las iglesias. Y aquí dice el versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y muchos son engañados. Muchos son engañados, hermano. Física, espiritualmente, en el mundo, en la iglesia, en las doctrinas. Hermano, hay mucha doctrina, hay mucha iglesia, hay mucho por toda parte. Yo diría gloria a Dios, pero si fueran honestos con el Señor. No se necesita estar con engaños para que Dios nos bendiga. Cuando una iglesia es sana, cuando una iglesia, una congregación es sana y ven a sus pastores en santidad y honestidad, ellos también van a llevar su bendición porque van a aprender de sus pastores. Nosotros debemos de ser ejemplo.
para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como lo fue el Señor Jesús. El Señor Jesús fue honesto, fue sincero, fue práctico, no andaba con vueltas. Él le decía sí al sí y no al no. Estas palabras del Señor nos introducen a las respuestas que el Señor Jesucristo le daba a sus discípulos. Mirad que nadie os engañe. Luego amplía Él, sigue ampliando, que vendrán engañadores y engañarán a muchos, y dice allí más adelante, lo vuelve a repetir detallando que serán falsos profetas y falsos apóstoles. No están diciendo Él, va a venir brujos o va a venir el hechicero. No, falsos profetas. ¿Y quién no conocía a un profeta? El profeta es el que profetiza lo que va a suceder, lo que dice Dios que va a suceder. Nosotros tenemos la profecía más segura de la tierra, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí está. Ahora vamos a seguir leyendo lo que ha sucedido, lo que Él profetizó hace 2000 años. Lo profetizó y lo hemos visto, nuestros padres lo han vivido, lo vivieron, lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Pero a pesar de todo esto, mire hermano, nosotros no nos arrepentimos o de pronto no nos ponemos juiciosos. Hay mucha gente que se vuelve cristiana según el problema. Si está enfermo, voy a la iglesia. Si no estoy enfermo y tengo la nevera llena, estoy tranquilo. Dios me ama, estoy muy bien. Y es cuando aquí el Señor en este lugar nos ha enseñado que entre más bien estemos, entre mejor acomodado estemos, debemos de estar más de la mano de Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo se nos mueve el piso. Nadie está seguro de su empleo. Nadie está seguro de su trabajo, de su empresa. Nadie está seguro de su vida. El único seguro, se llama Jesucristo el Señor. No hay más, hermano. En Él es que tenemos que confiar. Y por eso aquí, en Mateo 24:11, Mateo 24:11 dice la palabra del Señor para que usted lo lea. Vamos a mirar qué enfatiza el Señor hablando con sus discípulos allá en el huerto de los olivos, allá un lugar donde se daba el olivo, donde se sacaba el olivo de aceite de oliva. Eso, allá Él iba a orar con sus discípulos, tranquilo, relajadito allá y mirando a Jerusalén. Allí mirando, allí estuvimos nosotros orando donde estuvo el Señor con mi esposa y 32 líderes y pastores de Estados Unidos y de aquí de Colombia, con mi hijo, con nuestro hijo y nuestra nuera, nuestra nieta también que fue, estuvimos allí orando, hermano, allí donde el Señor estuvo, qué maravilloso, allí mirando a el templo de Jerusalén. ¿Qué dice 24:11? Por favor. Y se levantarán, sigue hablando el Señor en secuencia a sus discípulos, ¿por qué iban a ser engañados y que no se dejaran engañar? Y se levantarán muchos falsos profetas. Y a muchos, ¿qué dice? Y a muchos engañarán. Yo me atrevo a decir que es algo doloroso, pero es real. Hay mucho falso profeta, hay mucho evangelista, hay mucho pastor, hay mucho líder, iglesia, hombres cristianos falsos. Y recordemos que lo falso es idéntico al original. El billete de 10,000 pesos falso no viene con la india o con la mujer esa despeinada, viene igualita, de peinada como en el billete original. Y uno no se da cuenta, ¿por qué lo recibe?
Y esa es la pregunta, hermano, ¿por qué de los que están aquí, los hermanos, alguna vez han recibido un billete falso? Parece que no, yo sí. Y qué rabia que da cuando se lo devuelven a uno y se lo desbaratan. ¿Y por qué lo recibí? Me pregunto yo, ¿por qué lo recibí? Pues porque yo veo que ahí está la India, billete de 10,000, idem al otro, igual. Es falso. Lo mismo sucede. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Presten atención, porque la palabra de Dios debe de ser pura, sin mancha, debe de ser una palabra que llegue al corazón, una palabra que sane, una palabra que dé vida, una palabra que modifique, que restaure la vida del hombre. Falsos profetas. Se levantarán falsos profetas y a muchos se engañarán. Hermano, tanto templo, grandes, de miles, engañados, ciegos, caminando. ¿Para dónde va don Vicente? ¿Qué dijo Vicente? Yo voy para donde va la gente. ¿Y ustedes no han visto que eso ha sucedido? ¿Por qué va allá? Ah, porque es que allá hay 10,000. ¿Y qué tiene que ver eso? Jesucristo, ¿será que Jesucristo no está aquí donde habemos 100 o 200? ¿Cuántos creen que dice amén? Y en la verdad, y tenemos que tener en cuenta esto, que en Apocalipsis el Señor, ya en ese tiempo, hermano, ya el Señor se paraba en la puerta y no entraba, porque Él lo dijo en Apocalipsis, dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¡Ey, mírame! Le dijo a los que estaban adentro, estoy a la puerta, ya, no entro porque hay pecado, empezando por el predicador, adúltero, un hombre idólatra, ambicioso, un hombre que no tengo confianza en él. Y si él está predicando de lo que tiene él, la gente también está igual. Pero el Señor dijo allá en la puerta, he aquí estoy, el que quiera escuchar mi voz, venga, sígame, entraré a él, vivirá conmigo, cenará conmigo y yo con él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La palabra del Señor es sencilla. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 24:4? 24:24. Mateo 24:24. Yo los estoy llevando porque estamos en los tiempos del engaño, de la mentira, no solamente en lo espiritual, también en la casa, el marido, la mujer, los hijos. Si hay algo que escuchamos en la casa, oiga hermano, si hay algo que escuchamos en los hogares, no sea mentiroso. No sea mentiroso. No, mi amor, es que tuve una junta y el sindicato. No sea mentiroso. Como dijo mi nietecita, ¿no? Me recuerdo tanto y me río de ella, de Catalina, cuando la cargábamos por acá. Empezamos la iglesia allí y la cargábamos nosotros en el carro, niña, chiquitica. Ya hablaba. Y yo iba siempre atrás con ella, cuidándola, guardándola del sol, a la niña, pequeñita. Pero ya hablaba, y un amigo se subió, un hermano, supuestamente que ya anda. Se subió al carro y la niña iba comiendo papitas, y él le quitó una papita, una cosita de esas la quitó. Le quitó una papita y la niña se sintió. Yo, ay, mi amor, pero no te enojes, mi amor. Y le dijo Catalina, no me diga, usted no me diga a mí mi amor. Estaba enojada porque le ha quitado una papa. Usted no me diga a mí mi amor. Así sucede también con el Señor. Muchos son engañados y le decimos al Señor le amamos y el Señor lo sabe y conoce el corazón del hombre que es mentiroso y engañoso. Y por eso debemos, hermano, cada día reflexionar y decir, Señor, perdóneme, porque yo he mentido,
porque yo estoy fallando. 24, dice 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No lo dice el pastor, lo está diciendo ahí. ¿Lo ha leído en su Biblia? ¿Sí lo está leyendo? Mateo 24. Vendrán falsos profetas, mentirosos, y que harán señales y prodigios. Óigame bien, señales y prodigios. Se caen, se sanó de la pierna, le dio la vista. Si vamos a Uga, allá hay un poco de muletas. ¿Y esas muletas qué? No, pues de la gente que entró aquí de rodillas, que no caminaba y salió caminando. Pero esa religión está alcahueteando hoy día, como siempre ha alcahueteado, el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Y dicho por el cacique, ¿no? Dicho por el patrón de la religión, que está allá en Italia. ¿Será verdad que será de Dios esto? Míralo, ahí lo dice. Harán señales y prodigios. ¿Y en los templos cristianos también se ven? ¿No han visto ustedes cuando de pronto el pastor se le da por la sopladera, que parece un ventilador? Y todo el mundo por inercia se tira atrás. Cuando el pastor llega y les hace así y todo el mundo salta. Oiga, hermano, mire usted la Biblia a ver si Jesús hizo esas cosas. El Señor no vino a tumbar la gente, fue a darle la mano, a que se levantaran, a que aprendieran, a que no se dejaran engañar. A eso vino Jesús. Jesús fue a enseñarnos, no nos dejemos engañar. Hay mucha mentira y ahora por televisión, por YouTube, usted puede ver la prédica que quiera ver, pero ¿serán buenas? Dice un dicho aquí en el mundo o en Colombia: no todo lo que brilla es oro. Si algo me llamó a mí la atención de niño era eso. Yo iba al río cerca de mi pueblito, el río Fortalecillas, allá un río, el río del pueblo. Arena bastante en las orillas. Y a las 12 del día que alumbraba ese sol, brillaban cositas allí. Yo decía: papá, allá hay oro, mira cómo brilla. No, hijo, eso no es oro. Parece ser oro, pero no es oro. No es oro, porque todo lo que brilla no es oro. ¿Cuántos dicen amén? No es como los que venden la piña por allá que dice parecen panelas, pero son piñas. ¿Qué quiere decir con eso el vendedor? Cuando dice parecen panelas, pero son piñas, ¿qué será lo que quiere decir? Que son dulces. ¿Cierto, hermano? Eso, no nos dejemos engañar, vendrán falsos profetas. Ahora vivimos en un mundo lleno de mentiras. ¿Qué vimos anoche? Una gran mentira del mundo, para el mundo, pero también cayeron muchos cristianos anoche, alcahueteando y vistiendo a sus nietos o a sus hijos de Halloween. Porque pobrecito mi nietecito, porque pobrecito mi niña, pobrecito de él, mañana, pasado mañana, si no se arrepiente de hacer lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y para eso es la palabra. Hay veces dice la gente: no me gusta. ¿Cómo va a ser posible que el pastor diga que no puedo yo disfrazar a mi niña de ángel? El Señor dijo: no se debe de hacer. Es prohibido. Ustedes, como mi pueblo, no aprendan a hacer lo que hacen los cananeos. No lo aprendan a hacer. Y se lo dijo al pueblo, si quiere se lo digo. Se lo dijo al pueblo, le dijo el Señor a Moisés, y no se lo voy a decir a los muchachos, a los de 40 años hoy, porque ellos no han visto la idolatría, ni los magos, ni los ortílogos, porque los que estaban en ese momento para entrar era la gente nueva, los viejos, los resabiados, los que no quisieron oír o poner por obra la palabra del Señor, quedaron enterrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida.
Pero nosotros ya salimos de esa tierra mala, vieja, fea, donde nos enseñaron tanta cultura del demonio, hermano. Hoy no debemos de volver a él, no nos dejemos engañar. Eso es mentira del diablo. Usted viva conforme a la palabra del Señor y diga gloria a Dios. Ahora dice el versículo 24, vuelvo a leerlo, Mateo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún los escogidos. La respuesta está aquí, la respuesta está también en Mateo 7:21. Busquémoslo, por favor. Mateo 7:21. Léalo, por favor. De lo que está diciendo aquí ya lo había dicho el Señor y no podemos dejarlo pasar porque es muy importante. Mateo 7:21, ¿qué dice, mi hermano querido? Para que usted llene su corazón de la palabra del Señor, cuántas veces lo ha dicho Él y cuántas veces nos ha enseñado y exhortado, porque un día, si nos dejamos engañar, como dijo Lucas 11:52, vosotros, hipócritas, no van a entrar al reino de los cielos, ni los que vienen detrás de ustedes. O sea, detrás de ustedes era el pueblo, porque se dejaron engañar. Nosotros no debemos de hacerlo. 7:21, dice la palabra del Señor. Dice, no todo el que me dice, a ver, léanlo por favor. No todo el que me dice, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fuerte conteste usted. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros. Ahora dice el 23, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted? Profetizamos, hicimos milagros. Eso se ve hoy. Hoy día se ve. En los templos que se llaman pues templos grandes y que donde va la multitud porque alguien salió allí caminando, eso va todo el mundo. O cayó escarcha, todo el mundo corre para allá. Porque la gente le gusta es la idolatría, le gusta copiar, le gusta imitar, mirar qué es lo que hay. Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Multitudes, cosas, no Señor. Yo voy es donde esté la palabra del Señor, donde en realidad me enseñe a vivir, lo que en realidad me enseñe a agradar a Dios, porque hay algo que dice el Señor, porque si nosotros no agradamos, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y esta es la fe, creer en lo que Él dice. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso, volviendo a retomar el tema en Mateo, en 2 de Timoteo 3:13, él está hablando de gente ambiciosa, porque la mentira tiene muchos propósitos. Dice Mateo 3:13, segunda de Timoteo, es el texto que voy a leer. 2 de Timoteo 3:13, dije pastor Pablo, dice, mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? A ver, ¿no lo han leído? Yo los espero, porque ustedes deben de enterarse la verdad. ¿Por qué hay tanta gente tan ambiciosa? ¿Por qué hay tanta gente en los templos buscando y buscando y buscando? Dice 2 a Timoteo 3:13, mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor. Mira que no prosperan. Pueden tener dinero, pero su vida es un desastre. Porque lo más importante en esta tierra es la vida.
que tú y yo podamos vivir en paz, que en tu casa haya paz, que tu esposa te ame, que tu esposo te respete, que tus hijos te quieran, que te pidan la bendición, que lo tengan como ejemplo. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y aquí dice que irán de mal en peor. Pero hay algo, una palabra que usted debe entenderla. ¿Por qué se ven esta gente? Dice, engañando y siendo engañados. En otras palabras, ellos aprendieron, entraron a un templo y aprendieron a la avaricia, a las rifas, a vender chorizos. O sea, un hombre sale de la iglesia y le dicen, ve a poner un templo, vamos a iniciar una obra blanca. Y lo primero que hace el pastor que mandan, el joven, el líder, lo primero que va a hacer es vender empanadas, vender gaseosa para sobrevivir. ¿Le enseñaron mal? ¿Le enseñaron mal? Yo inicié en el nombre de Jesús esta obra allí. Y yo no empecé con empanadas, ni empecé con gaseosa. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Es Jesús. ¿Y sabe cómo bendice Dios? Cuando una persona ama el Evangelio. Mire, yo te lo voy a explicar en pocas palabras. Dios, ¿cómo bendice este lugar? Este lugar, bendiciéndome a mí, te bendice a ti para que tú ayudes a colaborar, a bendecir el lugar. Por eso Dios le bendice. Cuando tú escuchas la palabra, es honesto, no se deja engañar, hace la voluntad de Dios, Dios te prosperará. ¿Y para qué te prospera? Para ti, pero también para que ayude la buena obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para que su pastor no esté vendiendo empanadas. ¿Qué tal el pastor aquí, Alberto, ahora quitarse el saco y salir con unas empanadas, y a ustedes también con el gorro blanco y a vender empanadas porque tenemos que pintar la pared? No, yo aquí le digo, hermano, necesitamos un cuñete de pintura, por favor, vamos a dar una ofrenda, y los hermanos, compramos el cuñete, lo pintamos. ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios con el que ofrenda, con el que da la primicia, el diezmo, la ofrenda? ¿Qué hace? Pues lo bendice. Sencillamente, lo bendice. Eso es lo que está haciendo aquí. Engañadores, dice que han sido engañados y van engañando con la misma doctrina. Alabado sea el Señor, porque el Señor me enseñó desde un principio a ser honesto, a estar allí. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Es vital que nos detengamos a reflexionar estas advertencias, pues el Señor le dijo en Mateo 24:25, ve que os lo he dicho de antemano. Ved, mira lo que yo les estoy diciendo. Alguno dirá, engaño ha habido siempre. Alguno de pronto le haya dicho, pero Señor, el engaño ha habido siempre. Pero lo que se está refiriendo ahora el Señor, el engaño principal y más mortífero, es lo espiritual. Quiero que usted me entienda, o me voy a dar a entender. Un billete de 50 falso se pierde, pero no se pierde su vida. A ver, ¿cuántos dicen amén? Un negocio mal hecho, por A o B o C razón, se perdió la casa por un negocio mal hecho, porque eso ha sucedido, pero no se pierde su vida, su alma no se pierde, su alma está allí, en el Señor. Y el Señor, como me dijo un joven ahora anoche, pero el Señor porque dio permiso, ¿cierto, pastor?, de que sucedan las cosas. Sí, Señor, el Señor lo permite. ¿Si sabe para qué? Si me fue mal en ese negocio, no fue culpa del Señor, fue que quizás yo no le pedí a Él la orientación, ¿qué debo de hacer? Y lo hice a mi propia voluntad. Y por eso yo les digo a ustedes, yo hace más de 30 años vivo en esa habitación que Dios me regaló, no era cristiano. Y yo le he dicho al Señor, porque a pesar de ser inconverso, yo me arrodillaba y le decía, Señor, yo quiero esa casa. Y Él me la dio. Algo maravilloso para mí. Nuestro hogar
Él me dio esa casa. Pero yo he tenido ganas de venderla. ¿Sabe usted? He tenido ganas de venderla. Tuve ganas de venderla. Muchas veces, a veces digo, bueno, por A o B o C razón, pero no por la incomodidad de ella, sino porque he querido como cambiar. Pero yo le he dicho esto, Señor, yo quiero vender la casa, pero en su santa voluntad. Si tú no quieres que yo no la venda, pues no habrá cliente. Si tú quieres que la venda, no necesito sino uno que venga y me la compre, no más. Y en las veces que he puesto este negocio delante del Señor, no llega nadie a preguntar por ella. Ni por clasificado, ni por un hombre comisionista, nada. ¿Qué pienso yo? Dios no quiere que yo la venda. Eso es la lógica. No quiere que yo la venda. Pues no la vendo. Y yo me amaño en ella. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Uno de pronto es engañado, y vuelvo y repito, pero tu vida, si está en Cristo, si está completo en Él, usted vivirá hoy, mañana y por la eternidad con el Señor Jesús en su santo cielo. Alabado sea el nombre de Cristo. El engaño, hermano, es en la iglesia. Es el principio de todo, la iglesia, el templo, es el principio. Por eso siempre lo que les digo, no dejen de congregarse, no dejen de estar en la palabra, colaboren, ayuden, busquen las personas, traigámoslas porque es un mandamiento del Señor, y de hacer discípulos. Una parte importante que nos falta es eso, de llegar aquí el domingo, el jueves, con un invitado, con una, dos, tres invitadas. Eso se lo debemos al Señor. Se lo aseguro, mi querido hermano, que no lo estamos haciendo, no sé, el Señor no le gusta, porque tú y yo fuimos llamados para eso, para llamar. Fuimos llamados para llamar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De modo que aquí la palabra del Señor dice que serán engañados también aún hasta los escogidos, ¿no? Aquellos que aman al Señor y de un momento para otro les picó el veneno del engaño y salen y se van. Eso es normal, pero el Señor dice, por eso le dijo a Pedro, a Juan y a todos, ojo, no se vayan a dejar engañar. De modo que la mentira y el engaño tienen muchas razones de ser. ¿Por qué? El engaño y la mentira, para obtener injustas ventajas. La mentira y el engaño, ¿para qué? Para tener injustas, no justas, sino injustas ventajas. Para aventajar a alguien, echan la mentira, el engaño, al pastor, o al patrón, o a la mamá, o al papá, qué sé yo. O para tener ganancias deshonestas, para robar a otros, usan la mentira, el engaño, présteme, yo le doy, yo le devuelvo, yo le pago, mentiras, salió bandido. Para evitar el sufrimiento, tal vez, diciendo mentiras, engañando a la gente, para exaltarse a sí mismo, mentirosos, engañadores, para evitar un castigo o disciplina. Eso se ve en los hogares, ¿no? También con el esposo o la esposa, la mentira y el engaño, para que él no se vaya, para que él no se vaya o ella no se vaya, o para que mamá o papá no me vaya a castigar. Tiene que salir la mentira, tiene que salir el engaño. Y lo más terrible es que después tiene que buscar otra mentira más grande para acomodar esa. Esa es la mentira. Y mucha gente se engaña creyendo que quedó bien, quedaría bien. Engañó a la persona que está al frente, pero a Dios no lo puede engañar. ¿Cuántos dicen amén? También el engaño por avaricia o amor al dinero, la mentira, para humillar a otros por causa de celos o envidia. Usa la mentira y el engaño. O usa la mentira y el engaño para aparentar lo que no es. En otras palabras, el engaño es una obra del mismísimo diablo. El diablo engañó
a los primeros habitantes de esta tierra. A los primeros habitantes los engañó. En Génesis 3:13, Génesis 3:13 dice lo siguiente. Génesis, la primera hoja de la Biblia. Génesis 3:13 nos informa la palabra del Señor lo siguiente. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Cuando comió del fruto prohibido. Estaban escondidos. Y la mujer respondió. ¿Qué respondió la mujer? ¿Qué respondió la mujer? La serpiente me engañó, ¿y qué? Y comí. ¿Cuántos han sido engañados y han comido del pecado? ¿Cuántos hemos sido engañados? Hemos caído en la tentación, recordando de que la tentación no es pecado. El hecho de que una joven se preste para la fornicación con el joven no es pecado hasta allí. Hasta allí no es pecado. Así esté la mujer desnuda y el hombre diga, wow, no. Hasta ahí no es pecado. Y si la rechaza como hizo José con la mujer de Potifar, que a pesar de que estaba solo, ella lo provocó. Se echó todas esas lociones encima. Yo me imagino una egipcia echándose esas lociones, silencio en la noche. Venga aquí, papito, te amo, mi amor. Pero José le dijo, no te voy a tener. Y ella le decía, acostémonos a dormir. Él le dijo, yo no tengo sueño. Porque respeto, tengo temor a Dios y tengo respeto con tu esposo. Fue tentado, pero José no entró en la relación con esta mujer. ¿Hubo pecado? No. José no pecó. Y aquí está diciendo la mujer, ella me engañó, la serpiente me engañó. Pero ella lo sabía. Dios le había dicho, no coma de este árbol, de este fruto, de este árbol no lo coma. Come de todo lo que usted vea, de todo el huerto, de todo, de la tierra, lo que usted quiera comer, cómalo. Pero del fruto de este huerto que simboliza pecado, o sea, aquí está la palabra y la autoridad de Dios. Es mío, no lo toque. Pero ella abusó de su confianza y se dejó convencer por la serpiente o por sus palabras halagüeñas y cayó en el pecado. Y de una vez, eso sucede con el cristiano. Ella cayó y corrió. Dijo, pues si yo caí, mi compañerito también lo voy a hacer, le voy a meter la zancadilla. Y le llevó el fruto. Adán, mira, mujer, ese fruto no, por favor, Dios lo prohibió. Ay, mi amor, mi cuchicuchi, flaquis, venga, es delicioso. Y la serpiente me dijo algo maravilloso, me dijo que íbamos a ser súper sabios como él. Y se dejó engañar también Adán. ¿A quién le echó la culpa? ¿A quién le está echando la culpa? El padre de familia o la madre de familia porque su hogar se está desbaratando. ¿Sabe que le echan la culpa a Dios? Otros le echan la culpa al diablo, pero la culpa es de sí mismo. Porque el Señor les ha mandado y nos ha mandado a cada uno de nosotros a no comer del árbol prohibido el pecado. Déjelo allá, quieto. Deje la fornicación, deje el adulterio, deje, vigile sus hijos, vigílelos. Mire, si hay alguien que conoce a sus hijos y a su esposo, es la mujer. Dicen que Dios puso en ellas como que nosotros tenemos 5 sentidos, pero en ellas tiene uno más.
Y yo lo digo por experiencia. Mi esposa me decía, tú vienes de... Yo no vengo, mi amor. ¿Yo? ¿Tú? Sí, Señor, estaba diciendo la verdad. Tiene un sentido tremendo, tremendo, que no lo tenemos nosotros los hombres. Entonces, ¿por qué nos dejamos engañar? Del diablo, de las emociones. ¿Por qué nos dejamos engañar de la tranquilidad y de la formalidad y de la comodidad de nuestro hogar? Eso es un engaño. Yo estoy bien. Yo no voy. La vigilia el viernes, no, yo no me voy a ir el viernes, yo tengo mi novela, tengo mi película, tengo esto, yo no voy. Engañados por el mismo diablo. Y después tenemos el problema y le echamos la culpa a Dios cuando dice el Señor, yo no tengo la culpa de nada. Tú no me has buscado, tú no has buscado la protección de tus hijos, de tu marido, de tu mujer, tú no has buscado la protección económica de tu casa. ¿Por qué me echa la culpa a mí? Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, 2 Corintios, y con esto termino. Segunda carta a los Corintios, dice aquí la carta a los Corintios. Preste atención. El apóstol Pablo exhortando a la iglesia a los Corintios por la misma manera. Por la misma forma, se estaban dejando engañar. Dice la palabra, segunda carta a los Corintios 11:1. ¿Cuántos estamos leyendo la palabra? Y me gusta que tú lo leas y que tú lleves los textos bíblicos, míralos, vea, gracias a Dios aquí, vea, aquí están todos. Llévelos, léalos, reléalos, vuélvalo a leer, diga al Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mira el trabajo de Pablo. Estoy celoso de ustedes, hermanos de Corintio. ¿Qué les pasa? Por favor, yo sufro ese celo espiritual de que ustedes se enamoren de otras religiones y de otros paganismos, que se enamoren del mundo, que se enamoren de las emociones, de la comodidad de su casa, viendo que sus hijos están en juego, su esposa, su esposo, su empleo, su negocio. ¿Qué esperan? Aquí nos está celando porque había algo anormal, algo andaba mal en la iglesia de Corinto. Y aquí nos lo dice. Versículo 3. Pero temo, aquí está, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa era la preocupación de Pablo. Esa era la preocupación de Pablo. Esa es la preocupación de Jesús. No se dejen engañar. Mira, hermano, tú tienes un hogar. Si algo tiene de su hogar, si no se ha descarralado, si todavía vive con ese hombre, con esa mujer que Dios le puso, con esos hijos, ¿qué espera para seguir caminando de la mano del Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos o necesitamos una bendición de Jesucristo? Yo lo entiendo y lo creo. Hermano, todos necesitamos de la bendición de Dios. Pero también Dios quiere de tu sinceridad, de tu fidelidad, de que tú seas cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia. Que tú seas cristiana dentro y fuera del templo. El cristiano se conoce por medio de su hablar, por su medio de orar, en la casa,
poner la oración, una alabanza, o sea, siempre llenando el espacio con el Espíritu Santo. Siempre. Está lleno. Uno va en la calle, va en el carro, va en el autobús y levanta canciones al Señor. Uno va así pensando en el Señor y comienza a cantar. Yo lo hago. No tengo voz bonita, pero yo lo hago porque fluye de mí el cantar. Y la gente me mira como algo raro. La gente lo mira enseguida como algo raro a uno. Yo voy en el autobús, estoy donde el médico, y ahí con el médico le hablo al médico, le hablo de la palabra y salgo cantando, quiero levantar a ti. Ya. Eso sale. En la casa, la palabra del Señor, orar. Y por eso es esta palabra del Señor. Me temo de que ustedes sean engañados como Eva, como Adán. Y que comiencen a decir, no, el hogar se perdió fue porque mi marido era un borracho. O mi mujer era una desvergonzada. O mis hijos muy rebeldes. Bueno, ¿y por qué no ora? ¿Por qué no los has puesto en el Señor? Y vuelvo y le repito para que usted lo entienda y lo aprenda. Usted es embajador de su casa. El embajador que está en España está representando a su país Colombia. Usted está aquí representando su casa, su hogar, su esposa, su esposo, sus hijos. Ore por ellos. Ya que ellos no vienen, usted hágalo hasta que ellos vengan. Eso no hay que dejar de orar. Así estemos con los bolsillos llenos de dinero. No, Señor. Sigamos orando. Que el diablo no nos engañe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendimos la palabra del Señor? Hoy, no te dejes engañar del mundo, ni de las personas, mucho menos de lo espiritual. Venga, traiga a su amigo, su amiga, a este templo. Dígale usted lo que usted escucha. Dígale usted cómo le predican, qué ha aprendido. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo nos ama. Que el Señor Jesús les bendiga. Pongámonos de pie. Hermanos, por favor, vamos a prestar atención, vamos a orar. Este es el momento en el cual usted pone su vida delante del Señor, sin ningún temor. Debe de entender esto, de que Jesucristo, en el Espíritu de Dios, está aquí. Y que Él conoce tu vida. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu dificultad. Él conoce lo que usted está pasando. Él conoce tu comodidad también. Pero Él espera de que usted siga de la mano de Él. No te apartes del Señor, nunca. Llueva, truene, relampague. Amadísimo Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Bendecimos, Señor, tu santo nombre en esta mañana, poniendo nuestra vida delante de ti. Y primero que todo, Dios mío, dándote gracias por esta bendita palabra que salió de tu boca, Jesús, y que nos advierte y nos da un campanazo de alerta. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Vendrán apóstoles, misioneros, profetas, pero ustedes no se dejen engañar. Amadísimo Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y te glorificamos. En esta mañana te pedimos, hermano, póngase a cuentas con el Señor. Pídale perdón usted al Señor en este momento, que sus pecados serán borrados, quitados de su corazón.
Padre, perdona nuestros pecados. Lávanos y límpianos con tu preciosa sangre. Señor, hemos pecado, como dijo Nehemías. He pecado yo y ha pecado mi pueblo. He pecado yo y ha pecado mi hogar, mi familia, ha pecado. Señor, por favor, glorifícate. Glorifícate, Señor. Padre, con tu perdón. Tu palabra dice, venga y nos ponemos a cuentas que si sus pecados fueren rojos como el carmesí, serán como la lana. Que si serán graves los pecados, serán emblanquecidos como la blanca lana. Padre, muchas gracias por perdonarnos. Gracias por el perdón. Pedimos perdón por nuestra familia, aún impía que no te conoce. Te pedimos perdón por nuestra familia, aún aquellos que denigran de ti, oh Señor, que vociferan de ti. Padre, pedimos perdón por ellos. Ahora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, hermano querido, levante usted ahí su oración y pídale al Señor que reprenda al diablo. Dígale, hermano, que lo reprenda.